Mensaje, buenos días a todos. En el hundimiento del Titanic se vio muy cobarde Ismay, uno de los dueños que ocupó lugar en un bote salvavidas y por eso tuvo una vida llena de señalamientos y vergüenza. Es que se vistió de mujer, ¿no? Ujú. O por lo menos Sí, hubo uno que se vistió de mujer. Ahora, la mayor parte de esos hombres podían haber salvado una buena cantidad, pero porque no le hicieron caso a la alarma. Muchos no ocuparon, había barcos, había lanchas salvavidas y decían, súbanse, no, 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 esto no se hunde nunca. Y ya después que tenían ganas, ya se empezó a aplicar la política de solo mujeres. Y ya fue cuando algunos cedieron o no intentaron ya abordar. Pero todos se podían haber salvado si desde el primer momento se acomodan en un barco salvavidas. Los llenan. Aquí sí. dice que el Titanic no usó una señal SOS. Viene una explicación muy larga, pero dice que las limitaciones del telégrafo y que además no lo habían estandarizado como señal. Cuando el Titanic chocó con el iceberg, el tono que se usó fue el CQD, que El dijiste. CQD, sí. Pues en las primeras peticiones de ayuda se usaron el CQD. Estaban al principio lo bastante relajados como para bromear y sugirieron que se usara el SOS. Es una nueva llamada y podría ser nuestra última oportunidad de enviarla. Pero la situación se volvió muy difícil. Cuando uno de los primeros barcos que recibió la llamada de socorro del Titanic, el Frankfurt, respondió a la llamada CQD del Titanic, el que manejaba las operaciones estaba tan tenso que no le dio tiempo para usar la SOS. Estados Unidos se resistía a la regulación de radio internacional y no había firmado el acuerdo sobre el SOS. Y aquí viene más o menos la explicación de que los que sí lo repitieron fueron los barcos que captaron la señal de auxilio. A ver. Operadores transmitieron con descuido y restaron importancia a las llamadas de socorro. Los operadores solo podían enviar o recibir un mensaje cada vez, y su línea estaba ocupada con la confusión de otros operadores y cuestiones irrelevantes, como la pregunta de si el Titanic se dirigía hacia un barco que estaba a 800 kilómetros. El barco más cercano, el California, no recibió ninguna llamada de socorro del Titanic. Su operador inalámbrico había apagado su receptor y se había ido a dormir. Fíjate que esa es una... Pues estaba jugando todo en contra porque efectivamente el California dicen que, y eso está en los testimonios porque hubo audiencias en el Senado, y ahorita te digo tienes razón lo del SOS, pero ahorita lo aclaramos un poquito más. El California dice que alcanzó a ver las señales de auxilio o la gente que andaba ahí, pues a esa hora que ya era la madrugada, en la cubierta casualmente, pero creían que era algún barco que estaba celebrando algo. Y efectivamente el operador de la radio había apagado la radio del California y por eso no se enteraron y pensaron, se veía muy a lo lejos, pero habían llegado sin problema a rescatar a la mayor parte de la gente a esa hora. Fíjate que Bright, que era uno de los dos operadores que tenía el Titanic en la radio, fue el que sobrevivió, y en las audiencias del Senado, él cuenta que había recordado cuando estaban transmitiendo el CQD que en 1906 se había firmado la convención en Berlín para utilizar el SOS.
Y le dijo entonces esta frase a su compañero, a Phillips, le dice, envía el SOS, quizás sea la última oportunidad para hacerlo. Phillips pasó por alto el comentario y siguió con el acostumbrado CQD, que era el que se reconocía o que todo el mundo sabía que era eso. Pero sí, efectivamente no se utilizó, pero al menos Bright dice que sí se sugirió en ese momento utilizarlo, pero no lo utilizaron. Y luego vino ya las regulaciones, Marconi hasta se arrepintió de su decisión y todo esto, pero tardó muchos años en estandarizarse. No, y además, o sea, todo mal porque le advirtieron al capitán Phillips no vaya a mucha velocidad, porque además había sido un año que empezó muy caluroso a diferencia de otros, y entonces había muchos icebergs en el hemisferio norte que no era común en abril. O sea, sí siempre había, pero ese año era particularmente caluroso y se habían desprendido muchos. Que yo en la investigación, yo no sabía, los icebergs en el hemisferio norte son como montañas, y en el hemisferio sur son totalmente planos. Me imagino que se deberá a las corrientes o alguno así, pero es de esas curiosidades que uno se encuentra investigando cosas raras y ociosas. Es que en el Océano Atlántico vienen de glaciares que caen de los grandes, de las montañas de Groenlandia. En cambio, en el hemisferio sur es hielo congelado de las bahías, la bahía de Ross, que se desprende. Entonces es hielo liso, plano. Y el otro es hielo de un glaciar enorme. Todavía son los más grandes del mundo, los de Groenlandia, a pesar del desgaste. Carolina Ojeda, el código CQD significa vengan rápido, problemas. ¿Sí? ¿Qué Urchur, tú qué? ¿Nos platicabas? Iba en primera clase en el Titanic y el boleto costaba 27 libras, fíjate, que me imagino que para entonces era muchísimo. Era un chorro. Libras esterlinas. No, en pesos y más o menos para la época, ¿cuánto será? ¿Quién sabe? Habría que calcularlo. Habría que ver Habría la que depreciación buscarla, y cuánto la costaba equivalencia. cada. Porque ayer dieron La sombra del caudillo. No, ¿en dónde? Ay, lo dijo aquí ayer, estuvo No me haces caso. en el 22 a las 8:30 de la noche. Y la vi y me Qué sorprendió. gran película. ¿Te parece? ¿Por qué? Sí. A ver, creo que es la adaptación perfecta si tú quieres llevar un libro a la pantalla, porque es casi escena por escena, diálogo por diálogo del libro de Martínez Guzmán. De hecho, no sé si en esta versión la introducción a la película la da Martínez Guzmán. No. Está... Bueno. Me descubrí dos cosas. Primero, que está, ¿cómo se dice? Remasterizada. Y que está remasterizada por el grupo Salinas. Que ellos fueron los que pusieron la lana, Alejandro. Fíjate que, y te digo que es casi idéntica por un detalle. Yo estaba, me parece que en primero de prepa, y en la clase de literatura mexicana nos dejan leer La sombra del caudillo. Yo tenía en ese entonces, no sé por qué, ya habían desenlatado la película que estuvo censurada mucho tiempo. En los 90. Tenía un DVD o un CD con la película. Y entonces yo le dije a mis amigos, vean la película, porque típico que nadie leía y un día antes querían leer todo, vean la película que es idéntica. Pues yo creo que el profesor sabía perfectamente qué era lo que no traía la película que sí traía el libro. Y entonces dice en una pregunta del examen del profesor, ¿qué dice la tarjetita que pusieron en la mantequilla del general López en Toluca en la recepción de no sé qué? En la novela dice, esta mantequilla es del rancho del general García y es un regalo de su amigo. Capistrán. No se ve nunca en la película. Sí se ve. No, se ve la mantequilla y eso, pero no se lee la tarjetita que les ponen a la mantequilla. Se lee. No. Ayer la vi, De hecho, Alejandro.
Están comiendo con el de la mantequilla, es el del Estado de México, el de Toluca. Sí, sí, sí. Y se ve que la mantequilla es de sus ranchos que en la mañana habían ido a visitar a sus vacas. Pues entonces yo creo que mis amigos entonces no prestaron atención como tú, porque reprobaron a todos. Yo sí me la supe porque lo había leído en la novela. Pero es una gran... ¿A ti no te parece una gran película? Pues sí, pero yo no sé de política como ustedes y de historia. Además el elenco es Tito Junco, Hilario Jiménez es López Tarso, está Antonio Aguilar por ahí. Sí, en un papel muy breve porque es el que le va con el chisme de que lo van a agarrar. Ajá. ¿Qué? Además, es un nuevo tipo de película donde se ve extremadamente nítida la imagen, al contrario de la mayor parte de las películas blanco y negro. Creo que era el famoso Ektachrome. No, es que tiene buena técnica de sonido, de todo. De imagen. Y a pesar de que está recuperada, según la información, de una copia que solo quedaba en manos de la familia. Y otros pedacitos los sacaron de filmaciones de 16 milímetros. Tuvieron que escalarlos y por eso se ven en menor calidad. Pero es muy interesante, pero a lo que iba es que él dice, traigo en la bolsa 1,000 pesos. Y voltea a su gente y le dice, ¿me puedes conseguir más? Pues tengo mis ahorros y lo de quién sabe qué negocio. Y le juntan 51,000 pesos. Que era todo el dinero. Pues no me imagino. Y mira, a propósito, la libra en 1912 estaba en 22.80 pesos de mexicanos de entonces. Es decir, estaba en 43,130.8 pesos actuales. Fíjate. Es como irte en clase premier en avión. Sí. Pues sí. Ayer la dieron sin comerciales en ese canal donde dan películas mexicanas. Muy clarita se ve, muy interesante. En el canal 22 la dieron. 22.2. Y en un horario en el que normalmente no programan películas. No, lo malo es que empezó a las 8:30 y terminó a las 1:00 de la noche. A las 10 y pico debe haber terminado. A las 11. Jorge Cárdenas Padilla, desde Tijuana, Baja California, 57 años. Los felicito por su programa. La filmación de la película Titanic fue en los estudios de Rosarito, Baja California, y desafortunadamente están por cerrar, ya que tienen problemas con el sindicato y ya no tienen apoyo por parte del gobierno. Un conocido trabaja actualmente ahí y terminando la reciente filmación cerrará sus puertas aproximadamente en 2 semanas. Chis. Qué lástima. Si eso sucede, qué lástima y qué malo.